uno por uno, ya. Tendré que darle el trabajo, no. Más fácil, más seguro, digamos. Pero voy a intentarlo de nuevo con el correo grupal. Ahí ustedes me dicen. Ya, vamos a pasar. La lista la paso al final porque si no nos vamos a atrasar más. Ya estaba viendo cómo lo hacía. Ya, vamos a... Déjenme ver. Voy a dejar acá. Comenzamos a grabar porque si no después se me olvida. Nos vamos al tiro con la clase que ya estamos estresados. Ya, revisamos entonces algunos conceptos de sistema de energía y partimos hablando, ¿cierto?, del principio, que es un principio de la naturaleza, ¿cierto?, el principio de conservación de la energía, y dijimos que para poder tener energía eléctrica necesitamos transformar otro tipo de energía a través del proceso de transformación, ¿cierto?, dependiendo del tipo de energía base, ¿cierto? El proceso teníamos la energía fundamentalmente térmica, ¿cierto? Y hidráulica, y la renovable, donde teníamos la solar, la eólica, la mareomotriz, la undimotriz, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de energías bases, ¿cierto? Y la transformamos en energía eléctrica, que es lo que nosotros consumimos habitualmente. Y después hablamos un poquito de los sistemas, ¿cierto? De los sistemas en anillo, los sistemas radiales, y yo le decía que fundamentalmente en Chile la mayor 99% de los sistemas eléctricos son radiales. ¿Por qué radial? Porque viene de un punto la energía y de ahí se va colgando hacia abajo y se va derivando. Y los en anillo, bueno, tienen ingresos por distintos lados y consumos de distintos lados, y de alguna manera es más seguro en el sentido que si algún ramal se corta, ¿cierto?, se puede alimentar un consumo por otro lado, pero eso significa un mayor costo también, porque el dimensionamiento de la instalación tiene que ser mayor para poder soportar las cargas de los distintos lados, ¿sí? Vamos a hablar ahora de un poquitito de los sistemas interconectados. Antiguamente en Chile en general lo que teníamos era fundamentalmente sistemas aislados, es decir, cada comuna tenía su propia generación. Antofagasta tenía su generación, los que son más nuevecitos o no son de acá, ¿cierto? La central generadora aquí en Antofagasta estaba al lado del supermercado Líder, ese que está ahí en calle Centeno, ¿cierto? Al lado de la municipalidad está el supermercado Líder. Ahí en un ladito estaba la central generadora, que si ustedes pasan ahora ven el cierre, ¿no? Y miran para adentro, hay un tremendo hoyo donde estaba la unidad principal. Es lo que teníamos acá. Mejillones tenía su generación, Tocopilla, así cada una de las comunas tenía su propia generación. Me parece que también se lo mencioné y eso significaba un costo mayor, porque todas las centrales tienen que estar preparadas para eventuales consumos que puedan aparecer en ciertos momentos. Entonces, siempre había una máquina que estaba lista y dispuesta para entregar la energía. No la entregaba, pero estaba lista, porque una central generadora no es que yo apriete un botón y pone está lista y yo genero. No es tan así, ¿ya? Especialmente en las máquinas grandes, ¿cierto? Se demoran alrededor de 1 o 2 horas a veces, las térmicas, ¿cierto? En lograr la temperatura, después la presión, ¿cierto? Para que esa presión mueva la turbina, y una vez que la turbina está lista, recién acoplamos con el generador, etcétera, etcétera, y recién estaría lista para entregar la energía. Habían otras que las turbogas, que era más rápida, porque el gas se encendía rápido, ¿cierto? Pum, y en 20 minutos, 25 minutos, pues, pero aún así se demoraba un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las centrales? Que siempre tienen uno que se llama la reserva en giro.
Es decir, significaba que la máquina estaba lista, estaba funcionando, pero no estaba cerrado el interruptor para entregar esa energía. Entonces, en el momento que se necesitaba un peak max, entraba esa energía y estaba lista para inyectarla. Bueno, eso significaba que cada ciudad, y como ustedes entenderán, tengo una máquina de reserva en giro, estoy moviendo una máquina, por lo tanto estoy consumiendo energía y no la estoy entregando, que en este caso no la estoy vendiendo. Por lo tanto, estoy perdiendo plata en ese sentido, porque tengo una máquina que está funcionando, la tengo lista, pero hay alguien que está moviendo el rotor, ¿cierto? Para que la máquina, el generador pueda generar, qué sé yo, y no estoy vendiendo esa energía. Por lo tanto, es una pérdida, entre comillas, pérdida de energía. No pérdida económica, porque a la larga la empresa también calculaba, ¿cierto? Y yo pierdo esta energía, pues se la cobro al cliente, así que no, la empresa no perdía, pero es pérdida de energía que yo estaba teniendo ahí. Entonces, para bajar un poquito los costos, eso se inventa los sistemas interconectados. Entonces, así como aparece el sistema, dos sistemas grandes interconectados, los únicos dos sistemas interconectados, porque los otros sí van a seguir siendo sistemas aislados. Y en Chile aparece el sistema interconectado del Norte Grande, el SING, y aparece el SIC, Sistema Interconectado Central. Y eso hace que se puedan complementar. Hay unas máquinas que generan a menor costo, por lo tanto esa puede entregar al sistema, ¿cierto? Y así se va haciendo un análisis, ¿cierto?, desde el punto de vista económico. Entonces hace más económicos los sistemas interconectados, porque es como conectar una sola línea, ¿cierto?, a un nodo, donde se conectan todas las centrales y también de ese punto vienen los consumos. Entonces la que está dispuesta, la que tiene menor consumo, primero se va entregando. Hay una oficina que se llama el Centro de Despacho Económico de Carga, ¿cierto?, el CEDEC, que es la que se encarga de decir, ahora entra esta máquina, salió carga, entonces saca esta máquina y él va controlando todo ese cuento. Entonces, como decía, en Chile existían dos sistemas interconectados grandes, uno que era el SIM y otro que era el SIC. Y bueno, y como dice acá, ¿cierto?, se requiere un menor número de unidades generadoras de reserva para atender las cargas de punta. Entonces ya no era cada una de las comunas o de cada una de las centrales que dispone de una reserva en giro, sino que les toca por turno, y esa es la oficina que les digo yo, el CEDEC, es la que decía, ya, este día te corresponde a ti mantener la reserva, y las otras no, están apagadas entonces, pero están entregando una energía, pero no la reserva en giro. Entonces ya estamos disminuyendo los costos en global, y eso hace que los sistemas se puedan hacer un poquito más económicos, ¿ya? De repente hay las empresas conectan un montón de cargas, ¿cierto? Había que abastecer esa carga, entra en las reservas. O en este caso, ya siendo sistema interconectado, se hace un sistema más robusto, ¿cierto? Porque tengo más energía disponible para cualquier tipo de consumo. Pero fundamentalmente esto va por la parte económica. Y obviamente que el sistema, al ser interconectado, a pesar de que está definido en Chile cuánto es la frecuencia de nuestro sistema, ¿cierto? Todos van a tener la misma frecuencia. Si bajó un poco, a todos le va a bajar. Como dice acá, también es importante dejar en claro que los sistemas interconectados plantean varios problemas técnicos importantes. En primer lugar, una perturbación causada en algún punto del sistema puede eventualmente propagarse a otro punto del mismo, con graves consecuencias si no se prevé la medida adecuada. Por otra parte, tanto los estudios de régimen permanente como transitorio resultan mucho más complejos. Y eso es obvio, ¿no? Yo antes tenía este sistema y todo sistema aislado. Si yo quería hacer un estudio de transitorio, mi sistemita era más pequeño, por lo tanto yo lo podía, es menos complejo hacerlo, ¿sí? De forma independiente yo hago los estudios transitorios, cortocircuito, qué sé yo. Pero ahora que todos estos sistemas aislados están interconectados, de alguna manera están interactuando todos. Por lo tanto, algo que suceda en este punto me va a afectar también, me puede afectar lo que suceda en este otro punto. Entonces, esa es diría yo, una de las grandes desventajas de los sistemas interconectados. Los malandrines de repente se les puede ocurrir tirar, no sé, cadenas en la línea de transmisión por echar abajo y echan abajo un troncal, ¿cierto? Y se viene abajo todo el sistema interconectado.
y en vez de quedar sin energía un solo punto pequeño, quedan sin energía todos estos puntos que están. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Si hay una descarga en algún punto, se va a reflejar en todo el sistema interconectado, por lo tanto, todo el sistema interconectado se ve alterado, ¿ya? Pero obviamente que hay sistemas de protecciones que tienen que estar resguardando eso, ¿cierto? Y, y actuar ante esas eventualidades, pero está el riesgo. Y cuando quieran hacer un estudio, como decía, de transitorio, ¿cierto? Ahora ya no es este pedacito, sino que es este pedazo que están todos interconectados, por lo tanto, claro que se hace muchísimo más complejo un análisis, ¿ya? Porque ahora es todo un sistema mucho más grande. Así que digamos que esa es una de las grandes ventajas, pero tiene la ventaja de hacer disminuir y equilibrar los costos fundamentalmente de los sistemas. En Chile existían hasta hace un par de años 4 grandes sistemas eléctricos y 2 de los cuales, como les decía, eran los sistemas interconectados. Uno que era el sistema interconectado norte grande del SINGE y el otro sistema interconectado central que era el SIC. Ya después hay dos sistemas más, que es el sistema eléctrico de Aysén y el sistema eléctrico de Magallanes. Ante la problemática, bueno, aquí me parece que los tengo puestos. Bueno, ahí está la extensión de dónde viene. Esto lo voy a pasar porque eso lo tienen ustedes en los apuntes, así que no, lo pueden revisar ahí. Pero este era el sistema interconectado norte grande que estaba en el fondo de Arica, ¿cierto? Hasta acá, hasta Antofagasta. Fíjese que aquí ocurría algo bien particular porque Taltal también pertenece a la segunda región. Aquí en el fondo antes, bueno, la primera y la segunda región, pero hasta la 15ª, la primera y la segunda región, era el sistema interconectado del norte grande, con todas estas líneas. Inicialmente partió todo esto acá en Tocopilla, ¿cierto? Tirando las líneas para Chuquicamata, ¿cierto? Y ya esto fue creciendo y hasta que se hace todo el sistema interconectado. Y le decía que hay algo bien particular porque Taltal también pertenece a la segunda región, pero la distancia de Taltal hasta acá, ¿cierto? Para poder interconectarse no era económicamente factible, por lo tanto, Taltal siendo de la segunda región, pertenecía o estaba interconectado con el sistema interconectado central. Y obviamente el sistema interconectado central, mucho más largo, ¿cierto? Bueno, aquí está la central de Paposo, ¿cierto? Y de ahí partía que esto pertenece a la segunda región, pero como les decía, está conectado ahí. Y ya obviamente más largo, ¿cierto? Y llegaba hasta acá, hasta Castro, todos esos sectores de por ahí llegaban. Esos eran los dos grandes sistemas interconectados, sistema interconectado central, el sistema interconectado norte grande. Bueno, ahí en ese cuadrito está marcando, ¿cierto? Todo lo que abarcaba ese sistema interconectado. Y después estaba el sistema eléctrico de Aysén, ¿cierto? Que si se fijan tiene varios subsistemas que son independientes, ¿ya? Por la forma es muy complejo hacer un sistema interconectado acá, por lo tanto siguen siendo, es como estaba también en todo Chile antes, ¿sí? En unidades que alimentaban ciertos sectores. Es el sistema de Aysén, sistema eléctrico de Aysén, y el otro el sistema eléctrico de Magallanes. Ya que si se fijan, claro, por la forma que tiene Chile acá, ¿cierto? Es bien complejo hacer un sistema interconectado, porque claro, uno ve aquí distancia cerquita, dice de aquí a allá, pero esa agua que hay ahí, ¿cierto? Para tirar líneas es bastante complejo, a no ser que se tiren líneas subterráneas, submarinas, ¿cierto? Pero el costo, todo ese tipo de cosas hace subir mucho los costos de instalación. Por lo tanto, siguen siendo sistemas, si se fijan, como sistemas aislados, ¿ya? Bueno, aquí están formados por 3 subsistemas independientes, dice de Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Porvenir. Eso lo pueden leer en los apuntes. Estos 2 sistemas eléctricos del lado sur, ¿cierto? Siguen permaneciendo. Profe, disculpe, ¿allí ¿Sí? la energía eléctrica es más cara o no? En general sí, sí, porque
como decía, el mismo problema que había acá, pues yo para generar energía, ¿cierto? Tengo que mantener máquinas de reserva en giro, todo ese tipo de cosas, y el costo de mantención se me hace mucho más elevado. A pesar de que en general también hay una normativa, pero bueno, está definida por nodos para los sistemas interconectados, pero los sistemas aislados no tienen muchos nodos, y prácticamente generan y entregan. Entonces, es como querer generar para mi casa, ¿no? Yo puedo comprar un grupo electrógeno, ¿cierto? Y genero para mi casa, no le compro a la empresa distribuidora. Pero el comprar la benzina, el comprar el aceite, mantener el generador, todo eso me significa un costo más alto, entonces prefiero eh, comprar el sistema a la empresa distribuidora. Así que eso es lo mismo. Ya, profe, gracias. Bueno, decía, esta es la minita, la verdad que no la he actualizado, pero esta es de un par de años atrás ya. Cuando estaban recién empezando las energías renovables también. Y aquí está, si se fijan, hasta aquí está el zinc. Y el zinc tenía una capacidad instalada de 3.596 megawatts. En cambio, el SIC, que es mucho más largo, desde aquí hasta por acá, ¿cierto? Tenía 8.632 megawatts. O sea, del consumo total de energía en Chile, alimentaba como el 70%, el zinc como el 29%. Ya después, si se fijan acá, el sistema de Aysén, 33 megas, chiquito, 0,3%, y el de Magallanes, 0,5%, 65 megas. Son sistemas pequeños. Bueno, en la medida que ha ido pasando los tiempos y que han progresado la tecnología de las energías renovables cada día, bueno, y por ley también se supone que en algún momento tenemos que tener el 25% de energías renovables en nuestra malla energética. Entonces esto ha ido, obviamente que esto está perdón que se va a acabar la batería de la... Ahí sí. Ya, se acabó la batería se está acabando la batería de mi computador y se cortó todo. No alcancé ni a conectar. ¿Me escuchan ahora, muchachos, no? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Tengo que reiniciar todo de nuevo porque... Déjenme ver acá. Tengo que grabar de nuevo. Y ahí estamos. Ya. Entonces, lo que sucedió, hubo un momento, estábamos viendo el sistema interconectado. En algún momento hubo sequía en el sector central, cierto sector sur,
y el sistema interconectado central tenía fundamentalmente centrales hidroeléctricas, que la que generaban energía. En el norte, fundamentalmente termoeléctrica, casi todas a carbón y petróleo. Y después se empezaron a incorporar algunas acá. Entonces, claro, la central hidroeléctrica, por la materia prima que es el agua de los ríos, ¿cierto? Y todo el cuento, la energía era más barata, porque la materia prima era más barata. Acá en el norte era más cara porque teníamos que comprar carbón, petróleo, todo y todo ese tipo de cosas. Entonces, era más cara. Después Profe, también, disculpe, y en la mantención de las plantas, ¿cuál es más cara, la termo o la hidro? en general anda por ahí, pero porque quizás la termoeléctrica puede ser un poquito más cara, eh, porque hay que, ay, porque hay que mantener turbinas, qué sé yo, la parte que genera el calor, ¿cierto? Que en la hidroeléctrica vamos a mantener la turbina, pero la parte de calor no existe porque es agua de pasada normalmente, así que pues puede ser un poco más barato, de hecho es un poco más barato, y eso también baja los costos. Eh, pero sí, las térmicas son bastante complejas para su mantenimiento. Eh, lo digo porque estuve dentro de la central térmica también en Tocopilla y es un lío en realidad. Es harto trabajo y mantener las termoeléctricas, porque además el carbón que se va quemando, ¿cierto? La ceniza hay que estar controlando porque no debe haber polución, ¿cierto? Bueno, esas siguen de alguna manera contaminando a pesar de que hay centrales modernas que contaminan mucho menos, ¿cierto? Pero siguen contaminando por la polución, ¿cierto? Del, del carbón. Y eso es lo que demora el costo de la mantención es más caro en realidad de las termas. Eh, Profe, ¿y esta, las termoeléctricas deben asegurar un mínimo de seguridad con la polución, ¿no? ¿Cuánto es ese sí, mínimo? ¿O cómo se mide? se mide por partículas, pero en este momento me preguntan, no sé cuánto exactamente la cantidad de partículas que pueden emitir hacia al medio ambiente. Eh, pero sí, la norma les tiene una exigencia bastante fuerte. De hecho, es la razón de por qué en este momento ya se están cerrando, ya hay un proceso de cierre de todas las termoeléctricas. Por ejemplo, en Tocopilla, ya para este año, ya van a quedar como 2 unidades y no quedan más, porque hay un proceso ya de que tienen que cerrar la, las termoeléctricas, las carboneras fundamentalmente. No voy a hablar de termo porque hay distintas formas de generar la parte térmica, sino más bien las carboneras. ¿Ya? Las carboneras, ya hay un plan de desmantelamiento de ellas, así que ya Tocopilla prácticamente va a desaparecer como centro de energía. Antes era el centro de energía más grande que había, ¿cierto? Porque tenía las unidades, la mayor cantidad de unidades, si bien es cierto, habían 2 empresas que estaban generando, pero tenían la mayor cantidad de unidades generando en ese punto. Ahora ya empezaron a cerrar, han cerrado varias, están quedando, Norgener está quedando como con 2 unidades, ¿cierto? Y Engie también ya este año termina de cerrar, parece 2 más, así que ya Engie, yo creo que en Tocopilla va a desaparecer muy luego. ¿Por qué? Porque además bueno, viene todo este fenómeno que les iba a explicar ahora. Eh, Le decía, de alguna manera, el tener costos de generación más baratos en el sistema interconectado central, por el hecho de ser mayoritariamente hidroeléctricas, ¿cierto? Se pensó muchos años atrás poder interconectar para equilibrar un poco los sistemas eléctricos y poder entregar energía desde el sur hacia el norte, y cuando fallara en el sur, del norte hacia el sur. Es un poco el cuento. Bueno, hubo sequías también en el sur y empezaron a aparecer hartas centrales
térmica también a carbón, que ahora también la están empezando a hacer desaparecer. Pero igual se concretó el sistema interconectado entre el SIN y el SIC. Y esta rayita que ustedes ven con azul es la interconexión de los dos sistemas interconectados grandes que habían, el SIN y el SIC. ¿Ya? Es el sistema interconectado. Entonces, hoy en día ya no existe el sistema interconectado norte grande ni el sistema interconectado central. Hoy existe el sistema eléctrico nacional, el SEN. Entonces ahora estamos unidos desde acá, desde Arica, hasta por acá Bocastro, donde está el último sistema, la última unidad del sistema interconectado central. Ahora Chile fundamentalmente tiene un sistema interconectado y los dos sistemas aislados que son del Daisen y de Magallanes. ¿Ya? Ventajas, claro, entre comillas, disminuye un poco los costos, que ustedes han visto que la energía eléctrica, el valor de la energía eléctrica no baja. Pero debería ir bajando, porque además hoy en día se han metido aquí al sistema, se han conectado al sistema, al SEN, muchos sistemas de energía renovable no convencionales, especialmente eólicos y fotovoltaicos, son los que más se han interconectado. Entonces se está diversificando un poquito la matriz, como esa energía, ¿cierto? Es más barata la materia prima, digamos, el viento es gratis, el sol es gratis, deberían bajar también los costos y ayudarnos a disminuir los costos. Si antes hablamos de que tenía una desventaja, ¿cierto? Ya los sistemas interconectados y estábamos aislados, es decir, antes podríamos hacer un análisis del sistema por este sector, otro análisis por este sector, porque ya están interconectados, ¿cierto? Que lo hacía un poquito complejo. Imagínense ahora lo complejo que ahora es un solo sistema gigante que tenemos bueno, nosotros decimos gigantes, somos un país pequeño en realidad. Otros países muchísimo más grandes que nosotros tienen sistemas mucho más grandes. Pero hace el análisis del sistema eléctrico muchísimo más complejo. Tiene más desventaja, claro, porque imagínense ahora, como somos un sistema interconectado total, si alguien bota una línea acá, es probable, existe la posibilidad de que se caiga todo el sistema nacional en vez de un pedacito. Entonces, tiene su riesgo, tiene sus desventajas, pero también tiene su gran desventaja. Entonces, entre una y otra, según los expertos, yo no soy experto en eso, a mí, en lo particular, si me preguntan a mí, no me gusta un sistema interconectado tan grande por las razones que les menciono. Pero desde el punto de vista económico, dicen los expertos que esto es mucho, mucho mejor. Esperemos, Dios mediante, que nunca pase nada y haya un blackout, que se llama cuando se cae todo el sistema, ¿cierto? Hay un blackout nacional, porque sería catastrófico. Obviamente que van a entrar sistemas de emergencia en cada distintos puntos, ¿cierto? Para abastecer las cosas más importantes, pero como sistema se podría caer. Esa es una de las grandes desventajas, el riesgo que se tiene. Como digo, Dios mediante, esperemos que nunca ocurra nada al respecto. Entonces ahora en Profe, Chile, sí, dígame. Usted menciona que hay países que están un poquito más desarrollados, países más grandes, y en esos lugares ¿usan esta misma tecnología o hay diferencias? No, en general son las mismas, hidroeléctrica, termoeléctrica. Y en el mundo en general están ingresando las energías renovables, aunque a ver, lo que pasa es Sí, que en otros profe, países, pero yo no me refería a la forma de generar energía, me refiero a la forma de transmitirla. sí, ¿no? Los sistemas en general son iguales. Y algunos incluso son un poquito más, si se fijan acá, es casi como decir nosotros somos un sistema radial, ¿ya? Porque no tenemos por dónde cerrar un círculo. En los países, porque nosotros somos flaco y largo, ¿no? Pero en países más, como territorios más redondos, digamos, entre comillas, más planos, existen sistemas radiales. Por lo tanto, existen centrales por acá, por acá, por acá. Y lo hacen sistemas más robustos en el sentido de que si se cae un sector, yo puedo alimentar por este otro sector, lo que le mostraba en el monito del sistema en anillo. Entonces, se pueden hacer sistemas en anillo en esa zona. Y obviamente que un sistema en anillo
es bastante más complejo el análisis, pero bueno, hoy en día afortunadamente también existen las herramientas, los computadores, donde eso ya está ingresado. Algunas veces dieron el trabajo de ingresar cada uno de los puntos y se puede hacer un análisis más completo. Pero sí, el mismo sistema, la mayoría tiene estos sistemas interconectados, porque eso de alguna manera baja los costos, como le decía. Ya, profe, muchas gracias. Bueno, hay países donde siguen siendo térmicas, pero no precisamente carboneras. En la mayoría de las partes del mundo ya las carboneras las están haciendo desaparecer, pero en muchos países existen las centrales nucleares. Y eso ayuda porque, aunque ustedes no lo crean, ¿cierto? La central nuclear, después de la hidroeléctrica, es la que menos contamina. Solamente que ahí hay un problema político de por qué no se instala eso, ¿cierto? Y un problema de los ambientalistas que parece que no han estudiado mucho las centrales nucleares. Hay mucho temor de los desastres que pueden dejar las centrales nucleares, pero eso en realidad es cierto que han habido desastres, pero justamente cada vez esos mismos desastres han ido enseñando y han ido evolucionando las centrales y cada día son muchísimo más seguras las centrales nucleares. Yo soy un pro de energía nuclear, pero en mi voz no me puedo decir que no. ¿Por qué? Porque a mí me mandaron a estudiar energía nuclear, ¿cierto? Y la conozco y me parece que se los mencioné el otro día, que yo siempre digo, yo mi trabajo a título lo hice en el cementerio de desechos nucleares y hasta el día de hoy no me he muerto, así que es un poco para reflejar la seguridad que se tiene en cada una de las centrales. Es mucho más estable porque, bueno, en todo sistema ustedes tienen que saber que en todo sistema eléctrico tiene que haber una cantidad de energía base, que es la que está alimentando todo el sistema. Y después hay unidades que entran en las horas peak, por ejemplo, donde hay una hora peak cuando se prende el alumbrado público, porque entra una gran cantidad de consumo. Entonces ahí se meten otras unidades, ¿cierto? Y después en la mañana se apaga el alumbrado público y sale de esas unidades. Y así, esos puntos peak se mantienen, pero siempre hay una cantidad base, ¿sí? Por eso que el sistema interconectado tiene esa ventaja que me permite mantener esa cantidad de energía base. Entonces... Profe, disculpe. ¿Sí? Cuando no se hace uso de esa cantidad de energía, porque nosotros sacamos la base con respecto al máximo que utilizamos durante un mes, por decirlo así. Al nominal. Al nominal. ¿Cómo podríamos, no sé, esa energía que se genera, reutilizarla o, no sé, para no, porque igual esos son costos, como y al final esa energía no se está utilizando, no sé, pues cuando no se prende el alumbrado. Claro, pero es que no es que esté, por eso que existe la oficina que yo le decía que antes era el CEDEC, ahora es CEN, pero este es CEN con C, el Sistema Interconectado Nacional es CEN con S. El CEN, cierto que es el que distribuye y las centrales se apagan, no siguen generando. O sea, es lo mismo que le decía yo, hay una reserva en giro, sí, pero por turno, a ti te toca, no sé, digamos, por decir, voy a nombrar ciudades, no centrales, Tocopilla, ellos van a tener la reserva en giro para el sistema interconectado, que si hay un pequeño pic, entra esa energía y la administra. Después le tocará a Antofagasta, después le tocará a Mejillones, después, no sé, pero es por centrales, ellos lo tienen aquí están puestas las unidades de la central. Entonces, a tal central le toca la reserva en giro, ¡pum! Y ellos lo mantienen. Y siempre, porque como hay distintos tipos de centrales, ellos saben cuánto es el costo de generación de 1 kilowatt de cada una de las centrales. Entonces, siempre van a mantener y van a entrar al sistema interconectado, al nodo, y que yo digo que es un nodo, porque es un punto, ¿cierto? Una barra, donde están todas las centrales conectadas y todos los consumos. Entonces, saben cuáles unidades generadoras son las que generan a menor costo. Entonces, siempre son las primeras que están ahí. Y después la de menor costo es la que está en reserva en giro, porque es la que me cuesta menos mantenerla, generarla. Entonces, cuando se necesita, pum, entra. A no ser que se necesite mucho más, recién se le pide a otra. ¿Ya? No es que todas estén generando y no entreguen la energía. Por eso digo,
hay una energía base, es decir, hay un consumo base que te lo está demandando, por lo tanto, eso yo tengo, por ejemplo, las mineras trabajan 24/7, por lo tanto, 24/7 tengo que tener esa cantidad de energía. Pero en las ciudades, yo pongo ejemplo el alumbrado público, pero en las casas en la noche todos nos vamos a dormir, por lo tanto todos apagamos las luces, dejamos de consumir. En el día se apaga el alumbrado público, pero aumenta un poco el consumo de las casas. Como a las 6, 7 de la tarde empiezan a encender las luces de las casas y después se prende el alumbrado público, otro pico. La mañana se empiezan a apagar, pero las casas también, y las casas van cambiando. Entonces, esos pequeños pics son los que se van cubriendo con esta central y se va analizando. Pero no es que todas las centrales tengan reserva en giro. Por eso que no es una energía que se pierde. Por eso que se decía yo, el sistema interconectado favorece en ese sentido, porque yo apago las otras, no estoy consumiendo energía, por lo tanto no estoy gastando. Mantengo esta nomás en reserva en giro. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, No es profe. que, Disculpe, no es que, y no es que esté generando y no vendo la energía, no. ya. Profe, disculpe, y la base nominal tuvo que haber subido desde que empezó el COVID entonces, ¿no? ¿Cómo se hace para amortiguar esa subida? Bueno, afortunadamente han ingresado, como le decía, energías renovables que algo ayudan en este cuento. ¿Por qué digo algo ayuda? A ver, no quiero que interpreten que estoy en contra de las energías renovables. Al contrario, yo creo que las energías renovables ayudan mucho, pero en general siempre ayudan mucho más en los sistemas aislados. Y también se los mencioné parece al principio, ¿no? Imagínense, en este sector que tenemos acá, alcanzan a ver, ¿cierto? Están viendo, ver, no sé si se nota más con un puntero. En este sector de acá, que es en el norte, de todo el consumo de energía que tenemos acá, el 95%, 96% de consumo energético es minero, donde la energía yo la necesito 24/7. ¿Ya? Donde un escalón de energía, ¿cierto? Es de alrededor de 280, 300 megawatts. Escalón digo porque una minera consume eso. Y con las energías renovables, si bien es cierto, en condiciones normales yo me puedo ayudar, ¿cierto? No me soluciona el problema energético, porque si yo instalo, a ver, hoy en día he instalado centrales fotovoltaicas, ¿cierto? De alrededor de 80 megas, 90 megas, y la minera consume 280. ¿Sí? Es complejo, ¿no? Me sigue faltando mucha energía. ¿Qué otra desventaja que tiene? Que en la noche no hay sol. Por lo tanto, tengo que igual consumir de otro. Es cierto, me ayudo, porque en el día me ayuda bastante eso, pero no me soluciona el problema energético. Por eso digo, no quiero que interprete que estoy en contra de la energía. Al contrario, eso ayuda, pero no soluciona nuestro problema energético. ¿Ya? No soluciona nuestro problema energético. Pasa una nube y está entregando esos 90, que, bueno, se instalan centrales de 90, pero ustedes saben que los paneles fotovoltaicos no tienen un rendimiento del 100%, ¿sí? Con suerte el 20%. Están entregando, pero supongamos que están entregando los 90 megas y pasa una cantidad de nubes por arriba de un buen sector de la planta fotovoltaica y me echó para abajo de esos 90, pues quedaron, si es que no se me cortó un string, ¿cierto? Del panel, ¿cierto? Me echó abajo 50 megas. ¡Pum! Un escalón de 50 megas abajo al tiro. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Centrum? Vamos, y metiendo otra central porque tengo que compensar esos 50 megas que estaba entregando, tengo que compensarlo. Entonces mete otra central. ¿Sí? Y resulta que la nube pasó y ¡pum! 50 megas para arriba, vamos sacándola. Y se genera un problema de inestabilidad de meter energía, sacar energía, meter energía y sacar energía que va oscilando así. Y en algún momento, ojalá que tampoco ocurra. Se producen, es como la estabilidad del sistema es como la mar, y empieza la tormenta, ¿cierto? Y al rato empieza la tormenta y se han vuelto los botes, ¿no? Entonces, eso me saca de estabilidad mi sistema, que está así, ¿cierto? Y llega un momento en que puede suceder esto. Entonces,
es complejo y no soluciona nuestros problemas energéticos. ¿Para qué decir la eólica? Para mí la eólica es la más inestable, porque vienen rachas de viento, ¿cierto? Así, y listo, empiezan a generar y pasó la racha de viento y dejan de generarla. Y viene otra racha y empieza, entonces está entregando la energía, entregando y sacando la energía. Entonces es esta inestabilidad de los sistemas. A mí lo que me preocupa, bueno, para los estudiosos hay que tienen que hacer los estudios de estabilidad, ¿cierto? El sistema es bastante complejo. Profe, igual para hacer eso que usted decía, cuando pasan lo de las nubes y bajan los megawatts y todo, se utiliza el software para eso, ¿no? ¿O lo hace una persona? Lo hacen con protecciones que se llaman diodos de bypass, que cortan Y, como un lado que está ensombrecido. sí, Pero pero luego se eso, activan. sí, eso, Claro, eso lo cuando... hace fundamentalmente el CEN. No es que cualquiera entra o saca. El CEN, hay un solo organismo que es el CEN, que es el que controla todo el sistema interconectado nacional. Esto. Y él dice, esta unidad entra, esta unidad sale. No puede ninguna central entrar o salir sin que el CEN diga. ¿Ya? Y obviamente Profe, que él está controlando, hay un sistema a escala a nivel nacional que está controlando cada una de las centrales y hay un chatito así como estoy yo acá, pero con una pantalla que ve todo el sistema interconectado y está viendo qué es lo que está controlando. Entonces, claro, si entra esta, yo tengo disponible esta. Siempre está a la mano del hombre para entrar en caso de que el sistema automático, porque se supone que está automatizado esto, no funcione, ¿cierto? O se retarde, ¡pum! Tiene que estar el chatito ahí para actuar manualmente. Sí, alguien me iba a preguntar algo. profe, disculpe, ¿y usted no sabe cómo se controla la eficiencia de eso? O sea, me refiero a que ahora existen hartas tecnologías que utilizan la machine learning. Entonces, para estos tipos de sistemas automatizados, ¿usted sabe si lo utilizan en estos tipos de sistemas? Sí, sí lo están Sí, utilizando. Sí, sí, en este momento, afortunadamente, estamos en Chile con la última tecnología, como les digo, pero el CEN el que controla todo eso, maneja. ya. Gracias, profe. Porque si no, se imaginan que cada uno quisiera entrar o salir o le preguntar, oye, llama por teléfono. No, no. Tiene que haber un solo. Así como antes había el CDEC-SIN y el CDEC-SIC que controlaban cada uno de los sistemas, ahora está el CEN que controla el CEN. El CEN con C y controla el CEN con S. ¿Ya? Pero es eso. Pero eso es lo que tenemos ahora en Chile, muchachos. ¿Ya? Como que se toman una idea de lo que tenemos. Ya. Vamos a continuar con esto. Bueno, ahí estaba un poco más de cerca el sistema interconectado. Acá está esto que está como azulito, el sistema, en la interconexión entre el SIC, que es esto, y el SIN, que era esto. ¿Ya? Ahora, ustedes me dirán, si se fijan, acá está Paposo y aquí está tal, ¿no? ¿Por qué no nos conectamos desde ahí hasta acá, no? Directo, este es más cortito. Esto es simplemente por los alimentadores que hay acá. Este alimentador tiene una capacidad muy pequeña. Entonces, estos alimentadores tienen que ser muy robustos para soportar toda la carga. Ya por eso que no se puede llegar a interconectar, tomarse en cualquier línea. Es como que en la casa ustedes tengan conductores de 1,5 y le meten un enchufe para un par de motores, obviamente que el conductor no le va a dar de 1,5. ¿Sí? Es lo mismo eso. Este conductor muy delgado para el sistema interconectado. Entonces aquí tiene que ser, de hecho, una doble línea acá, ¿sí? Para interconectar, por eso que no se conecta. Ok. Bueno, ahí está lo que les decía, a partir del 2020, ¿cierto? Existen 3 sistemas eléctricos, el CEN, Sistema Eléctrico Nacional, y siguen estando el sistema de Aysén y el de Magallanes. Eso es lo que tenemos en Chile ahora. Ok. Una vez que ya conocemos, me van a tener que dar, muchachos, unos 10 minutitos más, porque se nos quedó pegado este cuento, así que les pido me den unos 10 minutitos para que avancemos un poquito en esto. Vemos el diagrama lineal de impedancia y con eso terminamos. Se lo mencioné, me parece que el diagrama lineal es como la clave para cualquier análisis que nosotros hagamos en un sistema eléctrico. Como siempre hago
la comparación, el médico le pide una radiografía o el traumatólogo porque ahí está el hueso y está todo nuestro esqueleto de adentro, ¿no? Y si nos sacamos una resonancia, nos ven todas las partes de lo que tenemos adentro, pero ahí está nuestro esqueleto. El diagrama unilineal es el esqueleto del sistema eléctrico, eso en el fondo. Y como dice ahí, es una representación simplificada de un sistema eléctrico de potencia en el cual los elementos componentes se muestran mediante símbolos convencionales. El propósito de un diagrama unilineal es el de suministrar en forma concisa información significativa acerca del sistema. La importancia de las diferentes piezas en un sistema varía con el problema bajo consideración y la cantidad de información que se incluye en el diagrama depende del propósito para el que se realiza. Es decir, yo tengo mi esqueleto, pero la cantidad de información que pongo en ese esqueleto depende para lo que yo lo voy a usar. Si es para un análisis de cortocircuito, si es para un análisis de flujo de potencia, si es para un análisis de coordinación de protecciones, tendrán que estar puestos ahí todos los esquemas de protección, los transformadores de corriente, los transformadores de potencia, todo lo que... Si no lo necesito para eso, esa información no va, porque lo único que haría poner la información completa de un set sería hacer más engorroso la representación del sistema. Y con información que no me va a servir, ¿ya? En el esqueleto tengo que siempre poner la información para qué lo necesito ese diagrama unilineal. Como dice ahí, por ejemplo, la localización de los interruptores y relés no es importante para un estudio de carga. No me interesa dónde están los relés si voy a hacer estudio de carga. Los interruptores y relés se mostrarán en el diagrama si su función primaria fuera la de proveer información para tal estudio. Por otro lado, la determinación de la estabilidad de un sistema bajo condiciones transitorias resultantes de una falla depende de la velocidad con la que los relés e interruptores operan para aislar la parte del sistema que ha fallado. Por lo tanto, la información relacionada con los interruptores puede ser de extrema importancia. Ah, mira, aquí tengo este interruptor, y este tiene esta velocidad de operación. Tanto se demora tantos milisegundos en cerrar y abrir. Y eso para el estudio de estabilidad es importantísimo, ¿no? La simbología, bueno, hay varias normas que manejan simbología. Después ustedes cuando estén trabajando, va a decir mira, esta es la simbología, este plano está hecho bajo la norma tanto. Bueno, ahí está la simbología de la norma tanto. Pero las más comunes y las que yo utilizo son estas que están mostraditas acá. Esto lo represento para una máquina sincrónica. Esto para una barra, que en el fondo es la barra, ¿cierto? Es una rayita más gruesa que todas las demás. Y si hay un consumo, se pone con una flecha hacia afuera, porque es consumo, está saliendo energía de ahí. La conexión estrella, la más típica, con neutro aislado, y esta conexión estrella, pero con el neutro aterrizado, si se fijan. Si fuera aterrizado a través de una impedancia, aquí se pone una impedancia. Si fuera una reactancia, aquí se dibuja una reactancia, ¿ya? Conexión delta, conexión zigzag, que no se ocupa mucho, pero en algunos planos aparece normalmente la zigzag. Transformador de 3 enrollados, transformador de 2 enrollados. Este es el típico que vamos a usar para transformador de corriente, aunque me van a ver ahí que yo dibujo una especie de M, estilizo, soy medio estilista, y que dibujo medio estilizado el transformador de corriente, pero es como una M y saco del medio, de aquí está la salida. Pero tiene dos guatitas, digamos, transformador de corriente. El transformador de potencial, que es parecido a este, pero si se fijan siempre la diferencia va a estar en que estos más pequeños tienen una sola guatita acá y este tiene, por ejemplo, 2 por lado, ¿sí? Como para diferenciar el transformador de enrollado, el de potencia y el de medida. Estos son de medida, de corriente y de potencial, este de potencia. El interruptor de poder, que siempre se representa por una cajita cuadrada. El desconectador, una palanquita ahí. El fusible, bueno, ya lo conocen, ¿cierto? Y el interruptor de aire, o muchas veces un termomagnético lo representa así también. Pero estas son las simbologías que más se utilizan, ¿cierto?, en los sistemas eléctricos. Y aquí hay un sistema eléctrico, entonces aquí, si se fijan, aquí está representado, así se representa. Esto es un diagrama unilineal. 2 generadores, interruptor, barra, acá está la barra, debería haberla dibujado un poquito más gruesa, me salió muy delgada. Pero siempre la barra se dibuja un poquito más gruesa que el resto de las líneas. Interruptor y a una carga cualquiera.
Generadores conectados, si se fijan, en estrella aterrizada a través de una reactancia. Este generador aterrizado a través de una resistencia. El transformador de poder, ¿cierto? De dos enrollados, conectado en conexión estrella-estrella, ¿qué significa? Estrella en el primario, estrella en el secundario, ambas estrellas aterrizadas. Acá tengo otro transformador, bueno, aquí tengo la línea, ¿cierto? Otro transformador que está conectado en estrella delta, significa primario en estrella aterrizada y secundario en delta. Interruptores, generador conectado en estrella, aterrizado a través de una reactancia y carga. Esto es un diagrama unilineal. Aquí es donde yo tengo que poner la información que requiero para el análisis que voy a desarrollar. ¿Ok? Y ese diagrama unilineal es lo que uno lo lleva después al diagrama de impedancia. Si se fijan, aquí yo tengo mi generador, que era el generador que está acá, generador 1, generador 2, ¿sí? Y está aterrizado a través de una reactancia y el otro una resistencia. Bueno, acá está representado en todo caso, no se representa el neutro, pero acá está el generador, la FEM, y como el generador tiene enrollado, ese enrollado se representa por una impedancia, es decir, resistencia y reactancia. Aquí está el generador 1, el generador 2, conectado a esta barra. Fíjense que acá está la barra, esto es un nodo. Y en ese mismo nodo, si se fijan, en este mismo nodo tenía conectada la carga, ¿ven? Acá está la carga, que es lo que está puesto acá. Estamos representando la carga, ya vamos a ver cómo representamos los distintos tipos de carga. Esta carga está representada a través de una impedancia. Y aquí, entre este punto y este punto, tengo el transformador, ¿sí? En máquinas tiene que haberle enseñado cómo se representa un transformador. Entonces, aquí está la representación del transformador, aquí está ¿cuánto se llama? El Alzheimer. La rama de dispersión y la rama de magnetización. La rama de dispersión lo que hace es representarme los enrollados. Aquí está el enrollado primario y aquí está el enrollado secundario. Y la rama de magnetización me representa todo lo que es la parte magnética, el núcleo. Y aquí está representado el núcleo. Entonces este es mi transformador. Después aquí tengo representada la línea con un circuito pi. Ya vamos a ver lo que veamos, cómo se representa en la línea. Aquí está mi circuito pi. Aquí está la impedancia de la línea y aquí está la capacitancia de la línea, el efecto capacitivo que se genera en la línea. Nuevamente, aquí mi transformador 2, si se fijan, el enrollado primario, enrollado secundario, la rama de magnetización. La carga que teníamos conectado en la barra, acá está la barra, ¿cierto? Representada por impedancia, y el generador que había conectado a la barra. Si se fijan, ya representándolo de esta forma, si yo lo represento de esta forma, aquí yo no puedo hacer ningún análisis eléctrico, en el sentido de que no puedo aplicar lo que le enseñaron a ustedes, Kirchhoff, todo ese tipo de cosas, porque ¿cómo lo aplico, no? No lo puedo aplicar ahí. Pero aquí sí, aquí ya son circuitos más conocidos por ustedes, ¿cierto? Pueden ser el método de las mallas, de los nodos, todos los métodos que le enseñaron en redes se pueden aplicar acá. Y aquí yo resuelvo, aquí en el fondo donde trabajo. Y eso es lo que hacíamos nosotros antiguamente, manualmente. Lo que hacen los software, y por eso que en el software ustedes van a tener que ingresar esta información, el diagrama unilineal, y con la mayor cantidad de información que el software le pide, porque ustedes van a hacer un cortocircuito, ahí le va a pedir información de la impedancia de la línea, características de la línea del conductor, del transformador, conexión del transformador, tipo de transformador, que seguir, le va a pedir un montón de información. ¿Qué es lo que hace el software? Lo lleva internamente lo lleva de alguna manera a esta forma, ¿sí? Ya no lo hacen ustedes, pero tienen que tener entendido que lo que estamos haciendo, del unilineal nos vamos al diagrama de impedancia, porque en el diagrama de impedancia es donde podemos trabajar eléctricamente, ¿ya? Ahí puse la representación. Esto que está acá arribita es lo que está acá abajo en forma de impedancia. Aquí está la impedancia de la línea, impedancia, qué sé yo, todos los datos y después toda la información. Obviamente que para los distintos tipos de análisis ya vamos a ver que nosotros los electricistas vamos haciendo algunas aproximaciones para ir simplificando un poquito esto. Pero eso fundamentalmente eso es lo que se hace, ¿ya?
Bueno, ahí dice si hay un estudio de carga, las cargas ahí ven atrás o se representan por una resistencia, una reactancia, es como lo representamos, ya vamos a ver cómo representamos, ¿ya? Así que eso ustedes lo leen, todo eso es lo que les expliqué en forma verbal, está puesto ahí. Y podemos hacer tantas simplificaciones dependiendo de lo que estemos analizando, ojo, no es que yo haga siempre estas simplificaciones, podríamos llegar a un diagrama tan reducido como esto. Y fíjese que es mucho más simple trabajar en esto, ¿no? Entonces yo trabajo en esto y ya me tengo, y ya vamos a ver que incluso llegamos a la forma por unidad, ¿no? Que es más fácil incluso trabajar. Yo puedo aplicar todas las técnicas de análisis que le han enseñado, ¿sí? Hay otras técnicas, obviamente, que se enseñan en los cursos superiores, pero mientras tanto, este es un circuito de 2 mallas y listo, y yo puedo trabajar acá, ¿sí? Con las simplificaciones. Pero insisto, dependiendo de lo que yo vaya a analizar en las simplificaciones que puedo hacer, ¿ya? No son resultados tan exactos, ¿cierto? Pero no ayudan mucho. ¿Por qué? Porque si voy a hacer cálculo corto, puedo hacer una simplificación. Que si pongo todas las cosas, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo así, numérico, y me resultó una corriente de cortocircuito de 20.001 amperes. Y resulta que, o 20.010, para que no se estén exagerados, 20.010 amperes. Y que si hago la simplificación me da 20.000 amperes. Entre 20.000 y 10 amperes de diferencia, para la magnitud no es significativo, por lo tanto, hago la simplificación. ¿Ok, muchachos? Ya, el método por unidad lo dejamos para la próxima, como les decía, el método que vamos a utilizar para que si no, se nos pasa más la hora. Ya, muchachos, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Rápidamente paso lista, como les Sí, dije. yo, profesor, tengo una duda. Mi Dime. nombre es Ricardo Guzmán y yo Sí. estaba haciendo la práctica, entonces en la clase anterior no pude estar y quería saber si usted había subido la clase. Sí, están arriba, están en el módulo. En el nuevo, Ojo ¿cierto? que... ¿Ah? En el Moodle nuevo. Sí, pues, esa es la plataforma, campusvirtual.wantof.cl/Moodle. Ah, ya, profe, muchas gracias. Muchos me Profe, preguntan que no lo incluyo en Team, muchachos. Yo no uso la aplicación Team porque me dio muchos problemas el año pasado y seguí con la aplicación Zoom, que es la que estamos ahora, ¿ya? Pero la plataforma Moodle es la de la universidad donde toda la información debe estar. Independiente que algún profesor se la ponga, use la aplicación Team y sube la información por Team, no, igual tiene que estar en la plataforma Moodle, ¿ya? profe, Dígame. si yo viajo a otro país, ¿es la misma simbología? Sí, 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 son internacionales esa simbología. Ya, profe, gracias. Y si en un plano ustedes pusieron una simbología que no existe, ustedes en el plano tienen que poner, si a ustedes se les ocurrió poner que una estrellita representaba, no sé, pues, un motor especial, ponen la estrellita y ponen simbología, estrellita igual, motor tanto. Ustedes pueden inventar si es que no existiera, pero ya casi todas las simbologías están hechas. Javier Álvarez. Voy pasando rápido, así que abran los micrófonos, muchachos, para que me contesten. Javier Álvarez, Piero Arvigo. Presente, profe. ¿Quién? Arvigo, ya. Profesor, acá estoy Álvarez. Ya, vamos deportando. Omar Ayala, Presente. Alexi Viñón, Presente, profesor. Byron Briones, Presente, profe. Gabriel Castillo, Presente, profe. Fernando Castro, Presente, profe. Cristian Chaile, Presente, profe. Sadrak Choque, Álvaro Colque, Contreras Juan, Presidente, profesor Contreras Juan. Brandon Cortés, Presente, profe. Diego Cortés, Presente, profe. Paul Cortés, Cortés, Espinosa Jorge,
Fernández Matías, Presente, profe. Figueroa Juan, Presente, profe. Fuentes Stevens, Presente, profesor. Gaete Enzo, Presente, profesor. Calleguillo Aarón, Presente, profesor. Godoy Nilso, González Marcelo, Presente, profe. Guzmán Ricardo, Presente, profesor. Hidalgo Guillermo, Presente, profesor. Jara Johan, Presente, profe. Lillo Nelson, Presente, profesor. Magnata Humberto, Presente, profesor. Miranda Giovanni, Molina José, Presente, profe. Mondaca Manuel, Presente, profesor. Olivares Miguel, Peña Waldo, Presente, profe. Quispe Ronald,